Hola hermanos, el día de hoy, 17 de septiembre del 2023, es 24º domingo del tiempo ordinario. 10 domingos más y se nos acaba el año litúrgico. Para que vean ustedes cuán cerca estamos del final de este año litúrgico, que bueno, 2022-2023, ¿no? Bueno, vamos. Ay, Dios mío. Terminamos de leer hoy el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que es el discurso eclesiástico, el discurso que nos hace recordar lo que es la iglesia y cómo se construye la iglesia. Así que vamos a terminarlo de una manera preciosa, preciosa, preciosa. Y ya saben que los domingos yo dedico más el tiempo a las lecturas del día que propiamente hablarles de algún santo. Y fíjense cómo serán las cosas, que la primera lectura es del libro del eclesiástico, ¿sí? Del libro de la Sirácida, capítulo 27, versículo 33, y luego nos saltamos hasta el capítulo 28, versículo 9. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre guarda rencor, pide a Dios el perdón de sus pecados. ¿Hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espíritu netamente cristiano de esta lectura. Si lo ven, o sea, es una lectura netamente del corazón de lo que más tarde nos va a explicar el Señor Jesús. Cosas abominables son el rencor y la cólera, y sin embargo, dice, el pecador se aferra a ellas. Y es así, ¿verdad? ¿Se han fijado? Esa gente que llena de odio va alimentándolo cada vez más, se va llenando de rencor. Yo siempre les digo que mi abuelita decía de una manera preciosa que lo que se guarda se pudre, y si yo guardo rencor me voy a podrir yo. Eso, la libertad me viene precisamente cuando soy capaz de decir no más de esto. ¿Ya? El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Upa, durísimo, ¿no? Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Porque si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir salud al Señor? O sea, salud, imagínense usted. Y es cierto, ¿se han fijado? Qué montón de gente que se enferma por odiar. Se enferma, realmente, físicamente. O sea, tal vez somatiza aquel rencor y se enferma. De verdad se enferma. No, hombre, ¿para qué me voy a...? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo le va a pedir perdón al Señor de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿quién va a interceder por él? Es duro, ¿no? Piensa en tu fin y deja de odiar. Recuerda la corrupción del sepulcro. Si ahí se acaba todo, hombre, delante de la tumba, ahí termina todo. ¿De qué me ha servido odiar? Lo que sí me va a servir es amar. Eso sí. Y la otra cara de la medalla, que se llama amor, se llama perdón. Claro que sí. El que ama, perdona. Y fíjense un detalle, lo que les voy a decir. Puede sonar un poquito durito, pero es verdad. El que se ama a sí mismo, perdona. Sí. El que se ama a sí mismo, porque quiere vivir de tal manera que no esté prisionero de su odio, prisionero de sus rencores. El amor de sí mismo le lleva a perdonar. Seguimos leyendo la carta a los Romanos como segunda lectura. Solo me quedaba pensando, es que me quedé ahorita pensando cómo vamos haciendo la estructura de las lecturas. Yo casi nunca les hablo del Salmo, ¿no? Este es el Salmo 102, el que toca el día de hoy. Bellísimo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Olvídense, hombre, qué definición más bella. Él es compasivo y misericordioso. Él es clemente. De hecho, el Papa lo ha dicho bellamente, ¿no? Dios es misericordia. Bueno, vamos, terminamos, o seguimos leyendo la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Cortito, ¿no? Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bello texto, ¿no? Ay, Dios mío. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Eso es bello. No vivimos por nosotros o para nosotros. Vivimos para los demás. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Yo me quedaba pensando, haciendo la meditación de este texto, y de verdad se lo digo, ¿será cierto esto? ¿Será que yo vivo para el Señor? ¿Será que estoy dispuesto a morir para el Señor?
¿ya? En la vida o en la muerte, somos de Dios. Ese es el punto. En la vida o en la muerte, le pertenecemos al Señor. Y entonces, ¿qué tanto estamos construyendo este sentido? ¿Qué tanto le estamos dando importancia a vivir según Dios? A vivir, a morir, que toda nuestra vida esté girando alrededor de Dios y no nos perdamos en cosas que no valen la pena, en buscar la muerte más que la vida, en perdernos en el verdadero sentido del amor y del perdón. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Qué linda oración para hacerle el día de hoy, ¿verdad? Vamos al Evangelio, Dios mío, el Evangelio. Vamos, aquí ya, más no se puede, oigan. Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, pero te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, punto de partida. ¿Quién habla? Pedro. Pedro toma la palabra a nombre de la comunidad, porque acuérdense que el capítulo 18 es el discurso eclesiástico. Entonces, Pedro habla a nombre de la comunidad. Primer punto. ¿Qué es lo que pregunta? Por el perdón. Si hemos hablado de salvar al hermano, la semana pasada, acuérdense, si tu hermano peca, vete, llámalo, aparte, amonéstalo, trata de disuadirlo, en el fondo, convéncelo. Muy bien, bueno, habrás salvado a tu hermano. El tema es salvar al hermano. Luego, el valor del perdón, el valor, pero entendido, del perdón sacramental. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Bueno, y luego el valor de la oración. Si 2 o más se reúnen en mi nombre, perfecto. Todo eso quedaba la semana pasada. Ahora, un elemento que construye la comunidad o que la puede destruir es la falta de perdón, y la construye cuando hay perdón. Entonces la pregunta de Pedro no es casual. La pregunta de Pedro no es circunstancial, es esencial. ¿Qué es lo que hago con mi hermano cuando peca contra mí? Cuando me hace un daño a mí. Allá era cuando peca, aquí es cuando me hace un daño. Lo tengo que perdonar. Hasta 7 veces ese Pedro era lo máximo, oigan. De verdad, porque es que en el mundo rabínico de la época del Señor Jesús, 4 veces era lo más que se podía perdonar. Lo más. El Talmud eso es lo que decía. Pero Pedro llega a 7 veces. Ah, pero Jesús le dijo, Padre, 70 veces 7, o sea, 490 veces. Pues no, fíjense, no va por ahí el asunto. No son 490 veces, porque no es un asunto de cantidad, es de calidad. Por eso, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Ahí está la clave, es el perdón de corazón. Punto, ahí está. Entonces, ¿qué significa perdonar de corazón? Recordar que tenemos un rey, que tenemos un Señor, que es capaz de perdonarnos cuando le movemos las entrañas, porque Él siempre está dispuesto. Claro, lo exagerado del texto, la traducción esta dice, le debía unos millones, muchos millones, pero muchos millones no me suena a mí nada. Imagínense ustedes, son 10,000 talentos, un talento plata en esa época del Señor Jesús, podía variar, ¿no? Dependiendo del lugar, pero era más o menos 6,000 denarios. 6,000 denarios son, o sea, un denario es lo que se le paga a usted por un día de trabajo. 6,000 días de trabajo era un talento. Dicen los expertos que en la zona de Judea solamente se sacaban en impuestos al año 200 talentos. 200. Imagínate, y usted debe 10,000 en un año por todo el mundo lo que pagaba de impuestos. Y en toda la zona del Oriente Próximo, digamos,
Eso era apenas 600 talentos. Ajá, explíquenme ustedes. Díganme, ¿cómo es posible que usted dé 10,000 talentos? ¿En qué derrochó tanto este muchacho, hombre? Sí, pero es que eso es lo que precisamente el Señor está queriendo hacernos ver, que nuestros pecados no tienen comparación con las faltas de un hermano en contra nuestro, porque nuestros pecados afectan a Dios y es desperdicio total de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí está la clave. Por eso, fíjense, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, lo mismo hará mi Padre que está en los cielos. Qué duro, ¿no? A mí lo que me llama la atención y me quedo con esta expresión es que el otro le pidió perdón, se le postró, se le arrodilló y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso. Esto a mí siempre me golpea. No quiso. Querer es poder. Ahí está el punto. No querer es olvidar que Dios sí quiere perdonarme. Que Dios siempre está dispuesto a perdonarme porque Dios no se cansa de perdonar. Bueno, quisiera hablar más, ¿no? Pero por el tiempo quisiera hoy, porque he estado hablando mucho los últimos días y ustedes se van a aburrir de repente. Hagamos oración. Dame fuerza, Dios mío, para perdonar a los que siento que me han ofendido, a no tener rencores que envenenan mi existencia en lugar de aliviar mi enfado. Dame la fuerza, el conocimiento, la sabiduría y la intención de perdonarme también a mí mismo. Aunque no me ha sido fácil olvidar agresiones, traiciones y engaños, con tu ayuda lo lograré. Envíame tu espíritu para vivir feliz, sin recordar aquellas ocasiones en las que me hicieron daño. Señor, ayúdame a no volver a criticar, juzgar, evaluar negativamente la actuación de las personas, pues reconozco que no estoy capacitado para ello, porque no poseo la verdad absoluta. Señor, quiero vivir en paz, sin pensar en venganzas, que solo provocan dolor en mí y en los demás. Dame unos ojos claros para reconocer mis fallos y ser consciente de que tú siempre me perdonas. Tú eres generoso conmigo, no te conformas con darme lo que merezco, me das mucho más. Ayúdame a rezar y vivir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz domingo para todos.